Mi nombre es Leiner Palacios Asprilla, he sido líder y defensor de derechos humanos en el departamento del Chocó y el Pacífico. Actualmente soy comisionado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Bueno, yo nací en Bojayá, en un pueblo que se llama Pogue, en el departamento del Chocó. Me crié subiendo y bajando las orillas del río Atrato, tomando sus aguas y también las aguas de sus afluentes, jugando en la arena, en las playas de esos pueblos, donde no había un balón de fútbol, pero sí teníamos una pepa de higuerón o una chuspa de arroz para hacer una pelota y jugar, criándome, nadando en las aguas y en los lugares que nosotros llamamos exóticos, en el sentido de disfrutar de esas aguas cristalinas, ver esa naturaleza. Y me crié en una familia extensa. Mis hermanos somos 24 en la casa y yo diría que más de 300 sobrinos, primos, esa familia grande de nuestra cultura. Yo viví, creo que me maduré pequeño, pues me maduré biche en el territorio de Bojayá. En el 96 yo terminé mis estudios de bachillerato en el Instituto Agropecuario de la Loma de Bojayá y mi anhelo era ser docente. Sin embargo, las pocas posibilidades y oportunidades que teníamos los jóvenes no nos dio y tuve la oferta de las hermanas agustinas de llegar a ser evangelizador de la diócesis de Quibdó. Allí, estando como evangelizador, pude recorrer las comunidades y acompañar los pueblos y ver la penuria en que estaban viviendo las comunidades. Realmente eso se dio en el contexto de la arremetida paramilitar del 97. Allí habían asesinado ya muchas personas, entre ellas a uno de los coordinadores y apoyos que el equipo tenía, el equipo misionero, Eligio González. Y entonces yo llegué como motorista en ese momento. La realidad me llevó a que me hiciera mecánico de los motores fuera de borda, me hiciera mecánico de las trilladoras, de los trapiches, porque eran iniciativas muy importantes para las comunidades, dado que lo importante en ese momento era resolver el bloqueo económico que le habían puesto a las comunidades por parte de los paramilitares. No dejaban entrar más de 20.000 pesos para esas comunidades. Entonces, ser mecánico era poder garantizarle a la gente que esas trilladoras, esos motores, esas economías productivas que se estaban moviendo allí pudieran existir y la gente pudiera tener acceso a la transformación del arroz y la miel, entre otros productos. Allí vi muchas escenas de cadáveres, de asesinato, cuando recorríamos las comunidades. Pero mi experiencia quizá más trágica se dio en el contexto del 2002. Ya de hecho en el 99 hemos sufrido un ataque con la muerte de Jorge Luis Mazo en manos de los paramilitares, uno de los compañeros de trabajo en la región. Y luego en el 2002, pues lamentablemente una masacre que se da anunciada por la sociedad, por la Defensoría del Pueblo, por el sistema de Naciones Unidas, y el Estado no atendió el llamado y los múltiples alertas que se hicieron, y la guerrilla neciamente se mete a un pueblo y que estaba acopado por el paramilitarismo y combaten en medio de la población civil y lanzan 3 cilindros bombas. Uno de ellos cae en la iglesia y lamentablemente el saldo trágico que tuvimos allí fue más de 86 civiles, entre ellos 48 niños y niñas, el futuro para nosotros. En esa masacre yo perdí al menos a 28 de mis familiares, entre primos y sobrinos. Entre ellos también el que iba a ser el padrino de Ana Luisa, Ilson Rentería, quien era un hombre
joven, muy comprometido y con quien luchábamos para evitar el reclutamiento forzado que se estaba ya gestando en los territorios. Bueno, en estos 20 años Bojayá ha tenido unos avances importantes en materia de traslado y reubicación de un pueblo, 264 viviendas. Realmente tenemos una gran preocupación en el sentido de que la reparación para nosotros no fue adecuada y nos quedaron en Bojayá 169 personas lesionadas de esa masacre que al día de hoy no han sido atendidas. Estamos diciendo que alrededor de 15 personas lesionadas físicas aún no fueron atendidas y se han muerto después de esa masacre. Pero también tenemos un saldo bastante preocupante cuando la omisión de la presencia, de la violencia sigue dándose en los territorios. Después de esto, Bojayá ha tenido más de 6 alertas tempranas de presencia de grupos armados en los territorios y que han sido desatendidas por la institucionalidad. Hoy tenemos en Bojayá un resultado de confinamiento del 70% de su población en los cascos rurales. Tenemos un nivel de reclutamiento tremendamente alto en las comunidades. Allí está haciendo presencia el ELN y también las AGC. Y tenemos un saldo muy triste donde los jóvenes, incluso en resistencia para que no sean reclutados, han decidido en muchos casos ahorcarse, más de 50 jóvenes. Tenemos un saldo también de presencia de minas antipersonales donde han caído muchos compañeros indígenas, hermanos afrocolombianos allí, tremendamente grave. Y realmente hay que decirlo que tenemos una institucionalidad bastante débil en este municipio. Tenemos una precariedad en los temas de salud, en los temas de educación, en los temas de energía. ¿Cómo es posible que después de 20 años en Bojayá no hayan comunidades que no tengan energía eléctrica? Eso nos parece que ya es muy grave y pues muestra del olvido y el abandono que le estaba sometido a esta población. Bueno, yo considero que hay muchos caminos para contribuir a la reparación de las víctimas de Bojayá. El primero creo que es trascendental, pues avanzar en los niveles de esclarecimiento de la verdad, en los niveles de explicación de por qué sucedió esta y muchas masacres en el país. Tenemos más de 1.900 masacres en el contexto del conflicto armado que están en total impunidad. Y es importante comprender por qué sucedieron. Pero también es necesario avanzar en los temas de justicia. Hasta hoy se han condenado algún sector de la insurgencia y no ha sido suficiente, consideramos que falta, pero aún más grave, no tenemos ninguna investigación, judicialización y condena a las personas que omitieron la responsabilidad de proteger a esta población. Pero también en el caso de las fuerzas militares tampoco ha habido investigación suficiente que permita recriminar esta comisión de delitos. Creemos nosotros que Bojayá falta mucho en temas de atención a las víctimas. Bojayá logró formular y ser reconocido como sujeto de reparación colectiva y quedaron 3 sujetos de reparación, el indígena, el de Bellavista y el de los consejos comunitarios. 3 planes de reparación que no avanzan en sus medidas de implementación. Bojayá también fue municipio PD y lamentablemente los PD, en la lógica de la poca implementación del acuerdo de paz, no han sido desarrollados de manera integral. Entonces, una forma de reparar a las comunidades también es implementar de manera progresiva y profundamente todas las medidas que trajo el acuerdo de paz. Bojayá, recordemos que se jugó por la paz. El 97% de su población que salió a las urnas, a pesar de haber sido una población tremendamente golpeada, decidió de que ese acuerdo era necesario para superar la violencia y para avanzar en los procesos de reconciliación.
Bueno, la Comisión de la Verdad ha jugado un papel tremendamente importante en los temas de avance en el esclarecimiento y sobre todo de escucha. La comisión ha desplegado giras desde la Dirección de Diálogo Social, desde la Dirección de Pueblos Étnicos para escuchar a estas víctimas de manera especial. Pero también ha tenido convocatorias y comunicados en conjunto con el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación sobre la grave crisis humanitaria que está viviendo esta población. La comisión ha llamado a la institucionalidad a que debe atender de manera progresiva los derechos que están siendo vulnerados allí. La comisión ha rechazado los niveles de violencia que se desarrollan aún en estos territorios. Y estamos en estos momentos preparando el informe final, un informe final que da cuenta precisamente de esas múltiples y graves violencias, y de manera particular el caso de Bojayá sin duda será una referencia para la explicación de lo que nos aconteció en el país. Desde el sistema de justicia transicional con la Jurisdicción Especial de Paz también se ha venido articulando la posibilidad de que Bojayá sea mirado como parte de un macrocaso de graves crisis humanitarias en estos territorios. Así que la contribución de la Comisión en el marco de la satisfacción y salvaguarda de los derechos de estas poblaciones afrocolombianas e indígenas del municipio de Bojayá y del departamento del Chocó ha sido trascendental. Nosotros, cuando llegamos a la comisión, no habíamos podido desplegar de manera adecuada una presencia en estos territorios, y solamente en 2 meses, con una apuesta desde el diálogo social y el acompañamiento y respaldo que nos dio Noruega, pudimos llegar en menos de 2 meses a hacer alrededor de 22 espacios de escucha, muy significativo en toda la geografía del departamento del Chocó, en lo más recóndito donde no habíamos podido entrar. Y creo que eso ha sido muy significativo para recoger elementos de las debilidades de la implementación del acuerdo, pero también de la grave crisis humanitaria, pero también de las desigualdades, y sin duda nos ha dado muchas luces esta escucha para corroborar que en Colombia el conflicto armado ha sido racista, porque el conflicto armado se ensanchó y se profundizó de mayor manera en las poblaciones más afectadas, pero también en las poblaciones que tenían un color de piel distinto, y esa escucha ha sido muy importante para nosotros ratificar estas teorías. Colombianos y colombianas y el mundo, no es justo que una población que haya sufrido tan desmán en la guerra tenga que seguirla soportando 20 años después. Una población que solamente hace 18 años pudo enterrar a sus seres queridos de manera respetuosa. Una población que le demostró al país que la paz es necesaria, con su 97% en ratificación del acuerdo de paz. Hoy se encuentran sumamente sumergidos en la profundidad del conflicto armado. Los invitamos a que nos solidaricemos con el pueblo de Bojayá, con la crisis humanitaria que está viviendo todo el departamento del Chocó, desde el Bajo Atrato, el San Juan, los Baudóes, todas esas periferias de esa costa pacífica. Es tremendamente grave. No es posible que tengamos y soportemos que los compañeros indígenas se ahorquen para huirle a la violencia. Pero también no podemos seguir soportando los niveles de connivencia entre algunos sectores de las fuerzas militares. Y no podemos dejar sometido a este pueblo al vaivén y a la voluntad de los grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo. Es muy importante que le apostemos a la paz, le apostemos a la materialización de los derechos de las víctimas, y una manera de reconciliarse con Bojayá es reclamarle al Estado colombiano que por fin los proteja.